Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jorge Costilla Torres y hoy te invito a conocer los orígenes y parte de la historia de San Pedro de Lloc. Según restos arqueológicos, hace aproximadamente 10.000 años, gran parte del territorio actual del distrito de San Pedro de Lloc se hallaba integrado a una zona que se caracterizaba por ser un bosque regado por diversos ríos. En estos parajes se han encontrado huellas de una paleofauna, en especial mamíferos grandes que subsistieron incluso a la llegada de los primeros nómades a esta región. Ellos se dedicaron a la caza y la recolección, pero miles de años después integraron a la pesca como una de sus actividades económicas. Este es el balneario de Puémape. Aquí se encuentran importantes vestigios de la cultura cupiznique, la cual se desarrolló entre los años 1500 a 500 a.C. Cupiznique es un nombre nativo costeño, con el cual se denomina al territorio comprendido entre los valles de Chicama por el sur y Jequetepeque por el norte. Rafael Larco Poilé fue su descubridor en la década de 1930 y la ubica en el periodo formativo. Anteriormente, muchos de sus restos arqueológicos, como huacos, orfebrería y textilería, fueron confundidos con el estilo chavín, creyendo que se derivaba de esa cultura, tanto que se le llegó a llamar chavín de la costa. Ahora ya se sabe que formó un reino aparte, anterior incluso al mismo chavín, y que tiene todas las características para ser considerada la primera alta cultura del periodo formativo. El doctor Carlos Helera explica que, a partir de los datos estudiados en Puémape, en la década de 1990, debemos entender a Cupiznique como una cultura originaria de la costa norte e innovativa en Chavín y otros sitios contemporáneos en la costa central del Perú. Es preocupante ver cómo en la última década el crecimiento urbanístico de Puémape ha sido veloz y desordenado. Estamos sepultando para siempre gran parte de la historia local y con ello su potencial turístico-cultural. El proceso de expansión del reino Chimú hacia el valle del río Jequetepeque fue alrededor del año 1200 después de Cristo y se logró por acción de su gobernante Ñansen Pinco. Este había conquistado las parcialidades que poblaban el valle de Pacasmayo por medio de Pacaslamú, su general más aguerrido, quien fundó una gran ciudad y le dio su propio nombre, que se hizo extensivo a todo el valle Jequetepeque. Las primeras parcialidades que conquistó Pacaslamú tenían por nombre la parcialidad de Lloc, que era la más distinguida. Puémape era la parcialidad más numerosa y que se dedicaba a la pesca. Años después, dichas parcialidades se trasladaron 2 leguas más al norte de Puémape, al sitio que se conoce hoy con el nombre de Pueblo Viejo, y fue el curaca de la parcialidad de Lloc el que fundó esta nueva localidad. Acá nos encontramos en la atalaya de Pueblo Viejo, que está ubicado en las pampas de Mujucape y las pampas de San Lorenzo de Jatanca, aquí en San Pedro de Lloc, capital de la provincia de Pacasmayo. Como pueden observar a ustedes en este recinto arqueológico, uno de los más importantes que tenemos aquí en San Pedro de Lloc. ¿Por qué digo importantes? Porque en este lugar encontramos casi 10 a 12 patios ceremoniales que se encuentran en este patrimonio, en este sitio arqueológico importante llamado Pueblo Viejo. Aquí podemos observar en la atalaya los compartimientos, las comparticiones que tuvo aquí, los corredores, las habitaciones y en especial, como acabo de mencionarlo, los patios ceremoniales que arrojan
que este lugar ha sido un sitio ceremonial, un sitio dedicado a los principales dioses que tenían nuestros antiguos sanpedranos, nuestros antiguos peruanos, ¿no? Aquí en este sector que se dice que adoraban a la diosa Luna, ¿no? Como pueden observar, en estas casi 20 hectáreas de estructuras, podemos observar en su mayoría patios ceremoniales que sus estructuras están construidas en su 95% tapiales, que están desde la atalaya que estamos hacia el noroeste de este lugar, donde ha ido creciendo y ha ido una secuencia ocupacional de diferentes momentos o diferentes culturas que se han sobrepuesto en esta parte de Pueblo Viejo. Se decía o se dice, en la mente de nuestros abuelos, decían de que aquí vivió el cacique de Yoc, ¿no? Que en los años de la llegada de los españoles tuvieron 3 momentos los españoles. Uno es en las quebradas de Jagüey, en el que se le conoce el Arenal del Pato, su segundo momento, y el tercer momento es en el San Pedro propiamente dicho, donde nos encontramos en la actualidad. Pero en esos 3 momentos se dice que iban los padres agustinos, iban a evangelizar a la gente que gobernaba el cacique de Yoc. Lo encontraron al cacique de Yoc encontrado aquí en esta parte sur del valle de Jequetepeque. Lo bautizaron como el nombre de Santiago de Yoc y de ahí vino el nombre San Pedro en honor al apóstol de la iglesia y de Yoc al cacique, quien gobernó esta parte sur del valle de Jequetepeque, en donde se manifiesta de que venían y evangelizaban a nuestros ancestros aquí en esta zona que mayormente lo conocemos nosotros como Pueblo Viejo. Más importante que podemos observar en Pueblo Viejo es sin duda esta muralla donde encontramos los adobes cónicos que se encuentra en la parte de la plataforma y del patio ceremonial que encontramos en Pueblo Viejo. A través de los años siempre nosotros pensábamos de que, como les he mencionado, que el cacique era quien construyó y que vivía en esta ciudadela, pero las develaciones y las investigaciones últimas arqueológicas que se realizó gracias a la Universidad de Kentucky, California y Toronto, Canadá, dirigidas por los arqueólogos John Warner y Edward Johnson, arrojaron las investigaciones que estas paredes, estas estructuras, esta ciudad llamada como Pueblo Viejo, datan de la época salinar, es decir, mucho antes de los moches, después de los Cupisnique. Estamos hablando del formativo. Y se arrojó realmente estas investigaciones dando a saber de que esta población es más antigua que misma cultura mochica. A la llegada de los españoles adoptaron el nombre de San Pedro, agregándole de Yoc, lo que tuvo por fundamento la analogía del oficio del santo con el de los que formaban la parcialidad más numerosa. Aquí iniciaron la construcción de una pequeña capilla de cañas y después emprendieron la construcción del templo actual. Esta es la iglesia de San Pedro de Yoc, construida hacia 1759, luego del terremoto que devastó y asoló toda la zona norte del país. Ella es parte del proyecto evangelizador traído por los españoles por mandato de la corona española. Ahora conoceremos un poco más de su historia. La iglesia de San Pedro de Yoc es de una sola nave. Bajo su piso descansan los ancestros de los actuales pobladores de esta comunidad. Originalmente, esta iglesia no estaba dedicada a lo que era el patrón San Pedro y San Pablo, puesto que en documentación ya revisada se puede observar que se veneraba la imagen de San José Patriarca, a la del Señor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, y no olvidemos también al del Cristo Nazareno. Esta iglesia actualmente cuenta con hermosos retablos laterales que fueron construidos a principios del siglo XX, gracias a las erogaciones y donaciones dadas por parte de los pobladores, los cuales mantenían esa ferviente costumbre católica implantada desde la etapa colonial. Una de las joyas más hermosas que guarda la iglesia de San Pedro es su retablo principal,
principiado a construir hacia 1788 por los ebanistas trujillanos Oruna y Rentería. Es de 3 cuerpos. Presenta carietes y figuras antropomórficas de ángeles. Está coronada por la tierra papal y actualmente es sede y descanso de los santos patrones Pedro y Pablo. Con las costumbres españolas impuestas en el Cabo Antinsuyo, se reestructuró la organización del territorio en base a encomiendas. Las primeras encomiendas españolas del valle fueron establecidas en 1534. Fueron 2. La de Chérrepe, a cargo de Francisco Pérez Lescano, y la de Jequetepeque San Pedro de Yoc, a cargo de Pedro González de Ayala. El sistema de encomiendas fue suprimido en 1720, siendo reemplazado por los corregimientos, para que ya no se cometan atrocidades contra la población indígena. Los corregidores resultaron siendo los funcionarios más odiados por los indígenas, debido a los múltiples abusos que cometían. En 1784, los corregimientos fueron suprimidos y se crearon las intendencias. El virreinato del Perú fue dividido en 8 intendencias. Cada una de ellas se subdividió en partidos. El partido de Saña, al cual pertenecía el Valle de Pacasmayo, cambió de nombre por el de Lambayeque. Desde entonces empezó a figurar con ese nombre en los documentos oficiales. Entonces, el partido de Lambayeque estaba integrado por las provincias de Lambayeque, Chiclayo y Pacasmayo. La primera demarcación política de la República, hecha por San Martín en 1821, fue en base a las intendencias virreinales, las mismas que se convirtieron en departamentos, y los partidos se convirtieron en provincias. Entonces, al inicio de la República, San Pedro de Yoc formaba parte de la provincia de Lambayeque. Mediante ley del 23 de noviembre de 1864, gracias a la gestión de distinguidos personajes tales como don José Bernardo Goiburu Esteves y don Alejandro de la Fuente Goiburu, se crea la provincia de Pacasmayo, que pasó a formar parte del Departamento de la Libertad. Estuvo integrada por San Pedro de Yoc, designada como capital, también por Pacasmayo, Guadalupe, Jequetepeque, San José, Chepén y Pueblo Nuevo. En 1984 se crea la provincia de Chepén. Con ello, la provincia de Pacasmayo queda integrada por 5 distritos: Pacasmayo, Jequetepeque, Guadalupe, San José y San Pedro de Yoc, que continúa siendo la capital provincial.